que el juicio de Dwayne "Keffe D. Davis, el único hombre acusado del asesinato de Tupac Shakur, ya concluyó. Vamos a resumir los momentos más importantes de las declaraciones iniciales que nos muestran qué podemos esperar de cada parte al inicio del testimonio de los testigos. Este es un caso que lleva casi 30 años en proceso y apenas ha comenzado. Bienvenidos a Sidebar, presentado por Law and Crime. Yo soy Jesse Weber. Aquí estamos, después de casi 30 años, es el primer día del juicio por asesinato contra la única persona que ha sido acusada penalmente en relación con el asesinato de Tupac Shakur. Allá en Las Vegas, Nevada, Dwayne "Keffe D. Davis está acusado de asesinato con un arma mortal con la intención de promover, fomentar o ayudar a una pandilla criminal. Y un jurado tendrá que decidir si es culpable o no culpable. Un jurado de 16 personas, 10 mujeres, 6 hombres, 4 de ellos suplentes. El ícono del hip hop fue asesinado a tiros en las calles de Las Vegas el 7 de septiembre de 1996 en un tiroteo desde un auto en movimiento, y los fiscales alegan que Davis orquestó este asesinato. No que él haya jalado el gatillo, sino que facilitó el hecho, que ayudó en la comisión del crimen. Entonces, ¿por qué la fiscalía cree que Keffe D hizo esto? ¿Qué pruebas dicen tener en su contra? Bueno, vayamos a los alegatos de apertura, ¿de acuerdo? Que desde un punto de vista legal siempre he dicho que son de las partes más importantes de un juicio. Técnicamente no son pruebas. Es un adelanto de lo que se puede esperar en este caso tanto de la fiscalía como de la defensa. Pero les diré, hay algunas estadísticas y estudios que muestran que los miembros del jurado, aunque no se supone que lo hagan, deciden un caso o se inclinan hacia un lado después de los alegatos de apertura. Así que, con eso en mente, aquí está el fiscal Binu Palal presentando la escena, el escenario, el contexto, el caso contra Davis. El 7 de septiembre de 1996, Tupac Shakur vino a Las Vegas para asistir a una pelea de Mike Tyson. Después de la pelea, Tupac, junto con Suge Knight, Trayvon Lane y otras personas que estaban con ellos, se encontraron con una persona llamada Orlando Anderson. Y Orlando Anderson es el sobrino del acusado. Y cuando se encontraron con Orlando Anderson sentado solo, Lo atacaron, Ese ataque fue capturado. en vídeo. Durante esas 2 horas y media, aprenderás que el acusado estaba escalando el conflicto y planeando la venganza por la golpiza a su querido sobrino. ahora, Seríamos claros. Dwayne Davis no apretó el gatillo. pero lo que sí hizo fue planear la venganza por la golpiza a su sobrino. Vas a aprender que Dwayne Davis consiguió el arma. vas a aprender que él se subió a un Cadillac blanco. Vas a aprender cuando se presentó la oportunidad para la venganza. Dwayne Davis se aseguró de que los tiradores estuvieran armados y listos para llevar a cabo su venganza. Una de las conexiones que Dwayne Davis consigue a través de su asociación con Sid Martin es con Sean Puffy Combs, quien en ese entonces era el director ejecutivo de Bad Boy Entertainment. Sean Combs quería algo de seguridad cuando venía a la costa oeste. Estaba preocupado por Mobb Deep. Estaba preocupado por los miembros de Death Row Records. Así que Dwayne "Keffe D. Davis aceptó estar cerca para actuar como seguridad no oficial para Sean Combs y sus artistas cuando venían al oeste. En específico, para asegurarse de que no hubiera problemas con Mobb Deep y Death Row Records. Y esto intensificó la rivalidad entre Mobb Deep y los Southside Compton Crips. Y esas tensiones se desbordaron en el Lakewood Mall en el verano de 1996. Sí, entonces estás viendo estas imágenes de vigilancia de la supuesta golpiza a Orlando Anderson en el MGM Grand, este hotel en Las Vegas. Esto es justo después de la pelea de Mike Tyson. Bien, ahora entramos en esa supuesta oportunidad y lo que la fiscalía afirma que Davis hizo. Dwayne Davis se entera de esta golpiza. Y lo que escucharán es que en su mundo no hay duda de que se requiere una respuesta. Lo que aprendemos es que Dwayne Davis está molesto por la golpiza a su sobrino. Y francamente, No, esa no es una respuesta inusual. Lo que es inusual son los siguientes pasos que da Dwayne Davis.
Inusual para una persona normal, tal vez no para la cultura de las pandillas. Dwayne Davis decide que va a organizar una represalia, que esta golpiza no puede quedar sin respuesta. Luego se encuentra con una persona llamada Sid Martin. ¿Recuerda Sid Martin, que era la conexión con Bad Boy Entertainment de Nueva York? Y Sid Martin le dice que tiene un arma y que puede ir a ayudarlo. Como acabas de escuchar, y si has estado siguiendo nuestra cobertura previa de este juicio, este caso se basa en gran parte, si no es que casi completamente, en Dwayne Keffe D. Las declaraciones de Davis, ¿de acuerdo? Y no es solo lo que el testigo A afirma que Davis dijo. No, estas son declaraciones grabadas y también potencialmente, supuestamente, un libro que él escribió. Estas son declaraciones que Davis ha hecho a lo largo del tiempo en las que él, como argumentará la fiscalía, supuestamente confesó su participación en el asesinato de Tupac. Por ejemplo, esto fue cuando, según se informa, se sentó en 2008 para hablar con un grupo especial que estaba investigando la muerte de Notorious B.I.G. Antes de que volvamos a la historia en este episodio, quiero contarte algo que le pasó a mi esposa mientras organizaba un baby shower para una de sus mejores amigas. Mi esposa tenía una idea muy clara de cómo quería que todo se viera. Las decoraciones, los colores, el ambiente, toda la vibra en general. El único problema era descubrir cómo hacer realidad esa visión. Por suerte, encontró una aplicación gratuita llamada Gleeday. Ella describió la fiesta que tenía en mente y Gleeday organizó todo el evento para ella, gratis. Luego consiguió el kit de fiesta que combinaba. Los globos, el mantel, la decoración, cada detalle fue elegido para hacer realidad su visión y lo enviaron a nuestra puerta en una sola caja. Ya no tuvo que guardar 65 fotos de Pinterest ni pedir cosas que no combinaban. Su visión se convirtió en el baby shower al que los invitados llegaron. Gleeday también le hizo una invitación hermosa con la lista de regalos y las indicaciones, todo en un solo enlace. Ella organizó todo en menos de 5 minutos e incluso la aplicación rastreó las confirmaciones de asistencia y envió los recordatorios automáticamente. Sin tarifas ocultas, sin anuncios, simplemente gratis y muy fácil. Escanea el código QR o haz clic en el enlace en la descripción. Describe tu fiesta soñada y deja que Gleeday se encargue del resto. Después de que mi esposa descubrió su servicio gratuito, no ha organizado un evento de otra manera. Y ahora, volvamos a nuestra historia. Y aunque supuestamente hizo declaraciones desde 1998 sobre el asesinato de Tupac, fue en 2008 cuando realiza esta entrevista secreta. Así que estaban investigando la muerte de Notorious Big, Christopher Wallace, asesinado 6 meses después de Tupac. Y según la fiscalía, los federales se acercaron a Davis porque aparentemente él salía de la misma fiesta en Los Ángeles, la misma que Wallace había dejado justo antes de ser asesinado. Según la fiscalía, detuvieron a Davis por este asunto de tráfico de narcóticos. Tienen un caso en su contra. Él afirma, mira, yo no sé nada sobre el asesinato de Notorious Big, pero sí tengo información sobre el asesinato de Tupac. Bien, vamos a ir. ¿Qué nos dices en ese momento? ¿No dices que iban a ir a encargarse de esto o algo así? Sí, todos tenían un par de tijeras. Bueno, ¿cuánto tiempo puedes salirte con la tuya con eso? Eso es algo. ¿Quién es ese tipo? Siento que tú eres el indicado. Ella tiene algo especial, ¿sabes? Venga, te tengo almacenamiento extra de que estás hablando. Creo que eso es lo que él está hablando. Creo que de eso está hablando. Y en caso de que eso no haya quedado claro, aquí está la fiscalía explicando más detalles supuestamente sobre lo que Davis está acusado de hacer aquí. Entonces, más tarde, Dwayne Davis organiza 2 vehículos para ir al Club 662. Antes de eso consigue una pistola de Sid Martin y en ese Cadillac blanco. Antes del tiroteo, antes de que ocurra el tiroteo, Dwayne Davis explica que el conductor es Terrence T. Brown. En la parte trasera del lado del conductor está DeAndre Dre o Big Dre Smith. En la parte trasera, del lado del pasajero, está Orlando Baby Lane Anderson. Dwayne Davis, él mismo, Keith D. Está en el asiento delantero del lado del pasajero. Y así es como Dwayne Davis explica el asesinato de Tupac Shakur. Y este es Keith D., el señor Davis, aparentemente explicando él mismo cómo sucedió todo esto. Sí, eres un poco, no sé. Tal vez no lo estoy entendiendo.
¿No es el tan esperado Boulevard? Number 2. Pasa Tupac. No sabía que necesitábamos grabarlo. Voy a... Tupac. Yo digo, ahí tiene, das la vuelta en U. Vamos a tomarlo. Solo quería grabar eso. Estaba un poco ventoso. Necesitamos orillarnos y revisar los registros para ver qué fue. Así que lo que te hizo fijarte en él fueron unas chicas gritándole a Tupac. Genial, él... Nos dio todo el paso. Ya tiene una maldita mente, fíjate. No. Cuando maldita, ya sabes, nos pusimos a su lado. Tú lo seguiste adelante y como que simplemente lo disparaste. ¿En qué momento tuviste que ponerte al lado? No, en un camión. Y se apartaron y se detuvieron. Entonces, ¿ibas a hacer eso también o ibas a lavarlo con...? Entonces le entregaste a Arnold para hacer esto. Tienes razón. Sí, genial. ¡Oh! No. La vida es demasiado incómoda. Así que lo que escuchas es a Dwayne Davis y a su hijo admitiéndolo. Cuando ven a Tupac Shakur y Suge Knight conduciendo hacia el club 662. Dwayne Davis, junto con Kevin Brown, DeAndre Smith y Orlando Anderson, deciden dar una vuelta en U. Confrontan a Tupac Shakur y Suge Knight. Dwayne Davis tiene un arma de fuego. Es un arma de fuego que recibió de Eric Von Sid Martin. Y luego la pasa hacia la parte de atrás. Wayne Davis dice que si ellos estuvieran de su lado, si Tupac Shakur y Suge Knight estuvieran de su lado del vehículo, él mismo les habría disparado. Pero como estaban del otro lado, se la entregó a DeAndre Smith. Según Dwayne Davis, no quería disparar en ese momento, así que Orlando Anderson disparó contra ese auto. Dwayne Davis explica esto una y otra vez. Disparar. Oye, ¿por qué cuando empiezas a disparar dijiste que deberías moverte porque él te ve? Él mira directamente a... Hola, ¿estás consciente de esto? No sé por qué alguien dijo que lo sabía. Cuando... Él se acerca y luego, ya sabes, Tupac está ocupado recibiendo disparos. Y de nuevo, la historia es que Tupac está tratando de decirte, te veo. No, ven detrás, transparente. ¿Qué ves que está pasando? Yo no. No sé. Te diré lo que vas a hacer. No sé, amigo. Ale, tú puedes... Yo... ¿Es como gritar o algo así? Sí. O sea, él es el último. Uno, con su cuello justo aquí. Nos vemos en el piloto. Para ellos... Sobre esos niños. Está bien. Lo siento, ¿ustedes? Lo siento, ustedes me recogieron directamente en la calle. ¿Lo haríamos? Oh, ¿les gusta algo de eso? O algo así. Ella lo puso. Tupac está intentando. En el asiento trasero, en la casa, no teníamos nada, gritando como si uno de los vecinos se hubiera detenido. Ahora. Este caso no se basa solo en una entrevista grabada en 2008. Se basa en múltiples declaraciones supuestamente hechas. Y es esa frecuencia y las circunstancias que rodean esas supuestas admisiones lo que podría resultar problemático para Keffe D. En 2009. Davis está siendo tan útil para las autoridades federales que de hecho vuela a Nueva York para intentar que Sid Marson se implique a sí mismo en el asesinato de Tupac Shakur. En ese momento, Sid Marson estaba muriendo de cáncer. Ya estaba fuera del juego y realmente no interactuó con Dwayne Davis. Sin embargo, en 2009, Dwayne Davis da una entrevista al detective Dan Hall del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas. ahora, Dwayne Davis es más reservado en esa entrevista. Es un entorno diferente al de la entrevista de 2008. No es una entrevista formal propiamente dicha. Pero Dwayne Davis sí admite varias cosas. Que estuvo en Las Vegas, que estaba enojado por Orlando Anderson en el juego. Él era el jefe que estaba en la fila de White Castle. Que él consiguió el arma de fuego que finalmente mató a Tupac. Así que en 2017 Dwayne Davis decide hacerlo público.
Se le acercan los productores de un programa llamado Death Row Chronicles que se transmite por BET. Y esto es solo una pequeña parte de lo que él dice que es su motivación para presentarse. De lo contrario, oye, probablemente seguiré. Entendiendo la historia sobre ABC, la gente me ha estado persiguiendo durante 20 años. Periódicos, ISDs. Ahora voy a salir a manifestarme porque tengo cáncer. No tengo nada más que perder. Todo lo que escucho ahora es la verdad. De manera sorprendente, en 2019 Dwayne Davis decide que va a publicar su propio libro. Bien, así que continuamos con nuestra cobertura del juicio de Dwayne Keffe D. Davis en Las Vegas. La única persona que ha sido acusada del asesinato de Tupac Shakur, quien sabemos que fue asesinado a tiros en Las Vegas en 1996. Here fueron las declaraciones de apertura. Fue el primer día del juicio. Fue el inicio del testimonio de los testigos. La fiscalía alega que Davis orquestó el asesinato de Tupac Shakur, que fue porque Shakur y otros supuestamente golpearon a su sobrino Orlando Anderson más temprano esa noche en el MGM Grand. Planeaban usar las supuestas declaraciones de Davis a lo largo de los años en entrevistas con los medios, unas memorias, entrevistas con las autoridades, declaraciones en las que la fiscalía afirma que Davis admitió su participación. Ahora la defensa argumenta que esas declaraciones fueron exageraciones, que no se puede creer lo que dijo Davis, que no hay nada que corrobore que él estaba diciendo la verdad sobre su supuesta participación en lo que pasó con Tupac. Con todo eso en mente, ahora pasamos al segundo día. Así que la fiscalía comenzó hoy llamando a la doctora Lisa Gavin, una patóloga forense y médica forense del condado de Clark. Ahora, ella no fue la doctora original que realizó la autopsia de Tupac. Ese doctor ya falleció. Pero ella revisó los registros, las fotografías, los informes médicos de 1996 y formó sus propias conclusiones sobre lo que le pasó a Tupac Shakur. Cabe destacar que cuando ella empezó a mostrarle al jurado las fotos de la autopsia, varios miembros de la familia de Tupac se levantaron y salieron de la sala del tribunal. No es sorprendente cuando consideras lo que está pasando en la pantalla. Pero la doctora Gavin continuó y esto es lo que le dijo al jurado sobre cómo murió Tupac. Después de revisar todos esos registros, ¿tiene una opinión sobre la causa de la muerte del señor Shakur? Sí. ¿Y cuáles? Murió por heridas de bala en el pecho y el abdomen. ¿Y tiene una opinión sobre la manera de muerte? Sí. ¿Cuál es? Homicidio. Cuando un forense usa la palabra homicidio, ¿qué significa eso? La forma más simple es la muerte a manos de otra persona. Ahora, para ser claros, pruebas como esta no necesariamente implican directamente a Davis, ¿verdad? Pero los fiscales tienen que construir un caso desde cero. Tienen que construirlo elemento por elemento. Así que, como mínimo, tienen que establecer que Tupac Shakur de hecho fue baleado y asesinado, que fue un homicidio, que fue una muerte intencional. A eso se refiere esta evidencia. Ahora el doctor Gavin luego le explicó al jurado cada herida, comenzando por el pecho. La bala aparentemente entró cerca de su axila, atravesó su pulmón derecho y se alojó cerca de su clavícula. El pulmón colapsó y se llenó con 2 litros de sangre. Los doctores le extirparon el pulmón tratando de salvarlo. Y así es como ella lo describió. Este es el lado derecho del cuerpo, cerca del área del pecho. Puedes ver la axila derecha o sobaco en esa zona. Y luego puedes ver algunas de las suturas de lo que llaman una incisión de toracotomía, donde cortaron el costado del pecho y justo debajo de eso, esta es una herida de bala de entrada. Justo debajo de esa toracotomía en el pecho, parece haber una zona suturada, no lo sé. También puedo mover mi mouse justo ahí. ¿Qué es eso? Ese es el sitio suturado del tubo torácico. Así que tenían un tubo ahí para ayudar a drenar parte de lo que estaba pasando en su cuerpo. Correcto, y en la imagen anterior que tenía toda la intervención médica, podías ver desde el lado izquierdo que había un tubo torácico similar en ese lado izquierdo. De acuerdo a tu revisión, ¿pudiste determinar más o menos la trayectoria de esta bala en particular? Sí. ¿Y cuál fue esa? Entró aquí, en el lado lateral derecho del pecho, justo debajo de la axila, y luego atravesó el espacio torácico derecho, atravesó el pulmón derecho, y luego terminó alojándose en lo que llamamos la escotadura supraesternal.
La escotadura externa está justo entre donde se unen tus clavículas hacia el centro de tu pecho. Justo debajo de ahí se recuperó el proyectil. La naturaleza de ese tipo de herida. ¿Qué hizo eso? ¿Qué efecto físico tuvo en él, en su capacidad para respirar y ese tipo de cosas? Entonces, la lesión en el pulmón habría colapsado el pulmón y también habría causado que el pulmón sangrara. Y así quedó documentado en los expedientes médicos que él tenía alrededor de 2 litros de sangre en la cavidad torácica cuando le colocaron el tubo torácico para intentar salvarlo. Y de manera similar, terminaron extirpando ese pulmón para intentar salvarlo y tratar de detener el sangrado. Y luego él ya había tenido varios episodios en los que no respondía, así que no podía respirar. ¿Él te estaba desangrándose en esa área por esa lesión? La segunda bala que entró en su muslo derecho y subió hasta su abdomen. Ese proyectil en realidad fue recuperado. Escucha esto. Esta es la parte lateral derecha de su cuerpo, es decir, su costado derecho y la parte lateral de su muslo derecho. Y la parte posterior de su mano derecha también está dentro de esta imagen. Pero, ¿qué está identificando la regla? La regla está junto a la parte lateral de su muslo derecho, o sea, en el lado externo del muslo derecho. ¿Y qué es eso? Y esa es una herida de bala de entrada. ¿Y puedes decirme el trayecto que siguió esa bala? Sí, Sí, adelante. esa bala entró por el lado lateral del muslo derecho y luego subió hacia el abdomen, dañando sus intestinos. Terminaron operándolo ahí y le extirparon una parte de los intestinos y durante esa cirugía recuperaron otro proyectil. Doctor Gavin, como dije, ella no fue la original que me atendió. Ese fue el doctor Jordan y él ya falleció. Bien, ahora pasamos al interrogatorio por parte de la defensa. Así que en el contrainterrogatorio, el abogado defensor Michael Samp la presionó sobre esto, que ella estaba confiando en registros que tenían décadas de antigüedad, fotos que fueron tomadas con cámaras Polaroid, o un registro que ella misma no conservó. Así que para mí esto es consistente con el argumento de la defensa que escuchamos en la declaración de apertura ayer, que toda esta investigación fue descuidada, que estuvo mal hecha, que fue incompleta. Estamos hablando de un caso de casi 30 años de antigüedad. Así que están tratando de generar duda razonable, tratando de cuestionar la confiabilidad del caso de la Fiscalía, el trabajo de investigación. Y si los miembros del jurado tal vez dudan de algún aspecto del caso de la Fiscalía o de la investigación, tal vez no crean en todo el caso, en toda la teoría, toda la narrativa. Tal vez la cuestionen. Pero la Fiscalía respondió en el reinterrogatorio, échale un vistazo. El testimonio aquí hoy realmente gira en torno a tu visión del expediente que se presentó hace 30 años. Sí, eso es correcto. Y entonces puedo decir con certeza, por supuesto, que llevar registro sería muy importante en tu línea de trabajo. Sí. En caso de que en el futuro algo que hagas mientras estás de vacaciones en algún lugar de las Bahamas pueda ser atestiguado por otro doctor. Eso es correcto. Ahora, con respecto a los registros que vio aquí, es el doctor Jordan. Jordan, ¿daba algo en su revisión de esos registros en cuanto al mantenimiento de registros o algo por el estilo? No, pero solo tomamos unas pocas fotos en el momento de la autopsia. En ese entonces usaban Polaroids o usaban rollo en las cámaras, así que teníamos pocas fotos del cuerpo en sí. Y por lo tanto, las fotos del analista de la escena del crimen fueron útiles para poder llegar a una determinación, además de los informes. Bueno, como sugirió el señor Sam, solo quiero dejar en claro, usted no está repitiendo las opiniones del doctor Jordan. Usted ha formulado su propia opinión sobre la causa y la forma de muerte. Eso es correcto. Entonces, como mencioné sobre este supuesto altercado inicial en el MGM, después de esta supuesta golpiza en este hotel, la policía acudió al lugar. Pero el hombre que aparentemente fue atacado, Orlando Anderson, el sobrino de Keffi D, aparentemente no quería cooperar. El sargento Kenneth Ríos fue uno de los oficiales que acudieron esa noche. Esto es lo que le dijo al jurado sobre su interacción con Anderson. Primero le pregunté si necesitaba asistencia médica y él se negó. Dijo que estaba bien. Luego le pregunté qué había pasado y básicamente me dijo que un par de tipos que no conocía lo atacaron. Y una vez más le pregunté si necesitaba atención médica y me dijo que no.
Le pregunté si quería presentar una denuncia y me dijo que no. En ese momento fue liberado y quedó en libertad para irse. Así fue. Más tarde esa noche, ¿se enteró de un tiroteo que involucraba a Tupac Shakur? Sí, así es. Y luego se le pidió que redactara un informe sobre cuál fue su interacción con el señor Anderson. Sí, así es. Y en ese momento, ¿qué nombre recordaba del señor Anderson? Earl Orlando. Recuerdo su primer nombre. Es algo inusual que cuando una víctima es atacada y no quiere presentar una denuncia o hacer un informe, que usted no haya hecho un informe esa noche. No, no lo es. Básicamente, si no tienes una víctima, no tienes un delito, como decimos, lo cual no es necesariamente cierto. Siempre hay un delito. Pero si no tienes una víctima, las posibilidades de enjuiciamiento son mínimas. No obtendrás información. Así que no tomamos un informe si la víctima se niega. Así que estamos de regreso con más momentos destacados desde Las Vegas, Nevada, mientras continuamos con nuestra cobertura del juicio contra Duane Kefidi Davis, la única persona que ha sido acusada del asesinato de Tupac Shakur, quien fue asesinado a tiros en Las Vegas en 1996. Ahora, ya hemos analizado algunos de los momentos más importantes que han ocurrido hasta ahora en este juicio, pero ayer, después de grabar nuestro episodio, sucedió algo. Algo sucedió que simplemente tienes que ver por ti mismo, ¿de acuerdo? Tienes que oírlo, tienes que verlo para creerlo. Se podría decir que el testimonio más explosivo hasta ahora llegó cuando este hombre, Mob James McDonald, un exmiembro de la pandilla Mob Piru, subió al estrado. Y dejó claro desde el principio que no quería estar ahí, diciéndole a la corte que lo trataran como testigo hostil. Y en un momento incluso pareció dirigirse directamente a Kefidi. Sí, y posiblemente, por cierto, Kefidi también tuvo algunas palabras para él. Al final, ya llegaremos a eso. Ahora, también hay testimonio de Reggie Wright Jr. Hemos estado esperando esto. Él es el jefe o el ex jefe de seguridad de Death Row. Reggie Wright Jr. testificó sobre lo que parecían ser fallas de seguridad, errores de seguridad. Eso pudo haber dejado a Tupac especialmente vulnerable esa noche, aunque él negó cualquier participación en el asesinato de Tupac. Hay mucho de qué hablar ahí. Por cierto, he entrevistado a Reggie Wright Jr. en mi programa de News Nation, Jesse Weaver en vivo. Ahí también negó haber tenido algo que ver con la muerte de Tupac, pero aquí está el asunto. Ha habido esta teoría circulando desde hace un tiempo. Aparentemente parte del caso de la defensa que Reggie Wright Jr. estuvo de alguna manera involucrado, que de alguna forma ayudó a orquestar el asesinato de Tupac. Y la fiscalía, sabiendo esto, necesitaba acabar con esa teoría de inmediato. Entonces, ¿qué hacen? Llaman a Mob James McDonald. McDonald era miembro de Mob Piru y aparentemente trabajaba en seguridad para Suge Knight. Ahora, él lo conocía desde hace mucho tiempo. Cuando el fiscal le preguntó directamente si Wright Jr. estaba involucrado, no dudó. ¿Te pareció de alguna manera que Reggie Wright Jr. estaba coordinando el asesinato de Tupac Shakur? Imposible. Quiero decir, y lo digo porque sabes que ha habido algunas teorías de conspiración que dicen que Reggie Wright Jr. es responsable del asesinato de Tupac. Y eso no es cierto para nada. Su padre estuvo implicado y su padre tuvo algo que ver con eso. Reggie Wright solía ser oficial de policía. Y aquí de nuevo conozco a Reggie Wright desde hace más de 50 años. Mi papá era oficial de policía. Patrullaba mi vecindario. Él me llevó a la cárcel muchas veces cuando me metí en problemas. Si Reggie mató a Tupac, entonces Death Row se acabó. Tupac era la fuente de dinero. Tupac era ese tipo en Death Row. Así que Reggie habría tenido un problema si hubiera hecho eso. Y Suge, de verdad creo que Suge habría hablado si Reggie lo hubiera traicionado así. Y luego McDonald continuó describiendo el papel de Wright en el club, que era básicamente vigilar a Tupac. Ahora, eso contradeciría la teoría de que él estuvo involucrado u orquestando un atentado. Pero luego las cosas se pusieron intensas. Escucha esto. Así que vas a recibir alguna repercusión por eso y por todo lo demás que estaba pasando. Así que viviendo esta vida tienes que estar listo. Si no lo estás, mejor ni te levantes. Ahora, ¿tú no estuviste ahí para
Golpiza a Orlando Anderson en el MGM. ¿Verdad? No. Sí, como hablamos antes, tú estabas en 6-2. Sí. ¿Tú estás consciente de por qué Orlando fue atacado? Estoy consciente de muchas cosas. Cosas que estaban pasándole. La gente no ha hablado de eso en 30 años. Hoy no es uno de esos días. No quiero ser gracioso, pero aquí está el asunto. Pasaron muchas cosas esa noche. Pasaron muchas cosas semanas y semanas después de esa noche. Que yo o cualquier otra persona mencionemos a los muertos está mal. Mucha gente salió lastimada por esta situación en sí misma. Una cosa es llevar esa vida y vivir como vivíamos en Compton. Reúnes a todos los muchachos que lo lograron, como yo, ahora tengo 61 años, para volver a repasar y revivir esta situación otra vez. Le dije a cada abogado aquí que intentó convencerme de venir aquí, será mejor que me traten como un testigo hostil. Y creo que a eso voy ahora porque me estás haciendo preguntas. No puedo responder esas preguntas. Está bien, déjame preguntarte esto entonces. No voy a hablar sobre Orlando. Déjame preguntarte algo sobre ti. Hubo un rumor de que Tupac te había noqueado una vez. ¿Cuál habría sido tu respuesta si eso hubiera pasado? Sí, te estoy siendo honesto a ti y a todos los demás. Lo dije en mi podcast. Entonces llegó el momento del contrainterrogatorio por parte de la defensa y te digo, se puso aún más intenso, tan intenso, de hecho, que McDonald incluso le dijo unas cosas a Keffi D. ¿Estuviste ahí? ¿Puedes describirnos eso cuando regresaste? ¿En términos de qué tipo de tensión estamos hablando? ¿Seguro que quieres que responda a eso? ¿Va a ser gráfico? No tengo rabia de la que preocuparme, pero me hiciste una pregunta. Yo no. Y lo que les expliqué, no quiero enviarlo a prisión. Claro. Aunque no nos caemos bien. Claro. No quiero enviarte a la cárcel. Así que por eso estoy aquí donde estoy y soy como soy. ¿Por qué? Cambié mi vida. Estoy criando a mis nietos, enseñándoles que nunca sean como su papá. Y aquí estoy, explicándole a la gente lo que solía ser. Y no me siento orgulloso de eso. No me siento nada orgulloso de eso. Y tú me haces preguntas que pueden lastimarlo. Y como les dije, estoy tratando de evitar responder las preguntas para que no me miren y digan que algo anda mal. Bueno, Igman, déjame ayudarte con esto con cuidado. Está bien. Entonces, estas personas aquí lo que quieren saber de ti es si viste quién disparó a Tupac. Dije que no. Correcto. Entonces, fuera de esa pregunta, ¿verdad? La siguiente pregunta que te hago es, ¿cuándo regresaste a Compton? Fue como cuando un Crip de Southside le dispara a un Piru Blood. Y luego un Piru Blood le dispara a un Crip de Southside. Esa es la tensión de la que estamos hablando. Respondo esto. Eso es directo. Es una respuesta de sí o no. ¿Cuándo? Está bien. ¿Viste eso? Cuando yo era parte de eso, de esa vida, yo era parte de eso y ya no lo soy. Pues que estás preguntando algo que va a perjudicar a este tipo. Y ok. Déjame detenerme. Una vez más quiero enfatizar. Cuando regresamos a Compton. Está bien. Había una guerra de pandillas. ¿La gente estaba saliendo lastimada? Está bien. Se estaba buscando a personas. La gente estaba buscando a ciertos individuos de su vecindario también. También buscaban a algunos de mi vecindario. Hombre, está bien. Pero a Orlando, a él y a ciertas otras personas los estaban buscando porque la gente quería matarlos. Claro. ¿Eran ellos los únicos a los que querían? ¿Soy el único abierto? Esto aquí no eran los únicos, es su vecindario en particular. Pero ellos eran los principales involucrados en una guerra de pandillas. Estaba en medio, como yo,
Entonces nos estás diciendo que la gente de allá de alguna manera tenía algún tipo de información que decía que ese tipo y un montón de otras personas estaban involucrados en qué. En el asesinato de Tupac. Está bien, pero mi pregunta para ti. Mi pregunta para ti. ¿Puedes enfocarte en mí por un segundo? Sí. Mira esta. Me disculpo. Solo quiero asegurarme de que estamos claros, ¿de acuerdo? Para estas personas. En cuanto a esa información, ninguna de esas personas estuvo ahí, ¿verdad? ¿De qué persona estás hablando? ¿De las personas que ya estaban en el vecindario o de las personas que se fueron de Las Vegas esa misma noche en que balearon a Tupac para irse a casa? Portar sus armas e ir al vecindario de otra persona para buscar a alguien. ¡Tenían que cobrársela! Entonces, una vez más, mi pregunta para ti es, esa es la información que estoy pidiendo sobre la gente de allá y tú dices que fueron testigos presenciales de esto. ¿Cómo podría la gente en casa haber estado ahí cuando es algo que está pasando en Las Vegas? No, eso no es lo que estoy diciendo. La gente que estaba aquí en Las Vegas, escuche mi pregunta, señor. La gente que estaba aquí en Las Vegas me está diciendo que fueron testigos presenciales de lo que pasó y regresaron a casa. ¿Eso es lo que me está diciendo? Estoy diciendo la gente, ¿qué es eso? Solo 662. responda a mi pregunta. No ¿Sí puedo o no? responder eso ¿Sí o sin no? sin un, ¿cómo le llaman? ¿Estás tratando de hacerme decir algo que no vas a entender si no me dejas explicártelo? No, responda a mi pregunta. No voy a responder nada. No sé de qué está hablando. Está bien, señor McDonald. Concéntrese un segundo. Estoy concentrada. Concéntrese en esto. Mi pregunta para usted es esta. Usted no sabía lo que pasó esa noche porque no estaba ahí. Yo estaba en el 662. ¡Correcto! ¿Sabe quiénes estaban ahí? Conozco a todos los que estaban ahí. ¿Está bien? ¿Como quién? Habla con tu abogado, hermano. Este tipo está loco. Yo... No voy a explicar eso. No puedo responder eso. Y luego negó vehementemente haber visto alguna vez a la persona que le disparó a Tupac, reiterando que él no estaba ahí. Y una vez más, solo estamos tratando de averiguar quién le disparó a Tupac. ¿Nos estás diciendo que no estabas ahí, que no lo viste? Eso es todo lo que quiero saber. Al final del día, eso es todo, ¿verdad? Estaba yo en el sequito cuando le dispararon a Tupac. Number. ¿Está bien? Nada más, ¿verdad? Yo estaba en sexto grado. O sea, oye, eso no es difícil. O sea, eso es fácil de calcular. No hay más preguntas, su señoría. ¿Algo más, Fiscalía? Señoría. Muy bien. Tenemos una fase más y luego lo dejaremos salir de aquí. Damas y caballeros del jurado, ¿alguna pregunta para este testigo? Entonces, un miembro del jurado tuvo una pregunta. Sí, a los jurados se les permite hacer preguntas según la ley de Nevada. De hecho, estaba hablando de esto con Mark Aragos la otra noche. Él dice que a los abogados defensores normalmente no les gusta esto porque no sienten que ese deba ser el papel, el trabajo de un jurado, hacer preguntas como estas. Ese no es su papel, no deberían estar en esa posición de dirigir hacia dónde debe ir esta narrativa, este interrogatorio. Puede ser confuso. El abogado defensor tiene su papel, el fiscal tiene el suyo. Ahora, a los fiscales podría gustarles porque les da una idea de lo que el jurado podría estar pensando. Pero el punto es que los miembros del jurado pueden hacer preguntas y verás cuál fue esta pregunta. Y después de toda la tensión, de todo el revuelo, estas fueron también sus palabras de despedida ante el tribunal, el señor McDonald. Muy bien, tengo una pregunta para usted. Una de parte de los miembros del jurado, si puede responderla. Reggie Wright Jr. le indicó al personal de seguridad que no llevara armas de fuego la noche de la pelea. Para ser honesto, no sé si Reggie Wright les dijo a su gente o a los oficiales de policía que no tuvieran armas y no sé por qué. Seguro que a nosotros no nos dijo nada, porque nosotros sí teníamos las nuestras. Y esa es la pura verdad. Muy bien. ¿Algún seguimiento basado en esa declaración? No. No, no lo eres. Solo quiero aclarar lo que dijeron los testigos. Nos estás diciendo que tenías armas esa noche. Sí. Solo quiero saber. Pero tienes que tener eso. Sí, lo teníamos. Muy bien, gracias. Muy bien. Sé que no querías estar aquí, pero gracias Sí, por venir. te puedo decir que no quiero disculparme con todos, pero esto me parece algo gracioso. Y desgraciadamente. Lo que estás pasando, hermano, es lo que estás pasando. No quería ser parte de eso y no soy parte de eso. Así que agradezco todo y les pido disculpas a todos ustedes. Está bien, gracias, señor McDonald. Puede retirarse. Así que ese fue McDonald. Luego, la fiscalía llamó a alguien de quien hemos estado hablando mucho hasta ahora, Reggie Wright Jr., ¿verdad? El ex jefe de seguridad de Death Row Records. Él es un testigo importante porque su testimonio establece los protocolos, las tensiones crecientes. Pero lo más importante, aparentemente, es lo que podría considerarse un fallo de seguridad que dejó a Tupac vulnerable esa noche. Ahora, ¿qué FIDE en el pasado aparentemente ha centrado la atención en Wright Jr.?
difundiendo la teoría de que de alguna manera estuvo involucrado o ayudó a orquestar el asesinato de Tupac. Y parte de esa teoría sería que Wright deliberadamente dejó a Tupac vulnerable. Pero el testimonio de Wright aparentemente cuenta una historia diferente porque parece afirmar que la seguridad en realidad se incrementó antes del tiroteo. Porque después de que salió la canción Hit 'Em Up, había mucha tensión y todos creían que la vida de Tupac estaba en riesgo. Como jefe de Right Way Security, que fue contratada por Death Row Records, ¿usted era responsable de la seguridad de Tupac Shakur? Sí, señor. ¿Cómo manejó la seguridad de Tupac Shakur? Bueno, tenía dos tipos que estaban asignados principalmente a él todo el tiempo. Uno de ellos era un tipo llamado Kevin Ecken, quien estuvo mucho con él al principio. Más adelante, hacia el final, un caballero llamado Frank Alexander también fue quien trabajó con él. Luego siempre tenía otros tipos adicionales como Al Giddings, que era uno de ellos, para cubrirlo cuando esos tipos no estaban disponibles. Pero generalmente siempre tenía a un guardia de seguridad con él. Después de que salió esta canción en particular, como en mayo o junio, aumentamos a 2 oficiales de seguridad. Ahora, mencionaste que salió una canción en particular que cambió la forma en que manejabas la seguridad de Tupac Shakur. ¿De qué canción estás hablando? Había una canción llamada Hit 'Em Up. Y es justo decir que en esa canción Tupac está expresando de forma agresiva su rechazo por los miembros de Bad Boy Entertainment, así como por otros artistas. Es válido decirlo. Y como resultado de eso, decidiste cambiar la seguridad para Tupac o aumentarla. Bueno, fui parte de la discusión y al final tuve que aprobarlo, pero estoy seguro de que el señor Knight y posiblemente el señor Security, tal vez el oficial de seguridad que estaba principalmente con ellos, todos estarían de acuerdo en que probablemente necesitaba a otro tipo con él. Sí, parece que el propio Wright no estaba con Tupac esa noche. Él testificó que fue al club en lugar de la pelea de Tyson, así que cuando escuchó la noticia del tiroteo, dice que lo tomó por sorpresa. Bueno, todos sabemos que el 7 de septiembre de 1996 Tupac Shakur recibió un disparo y el señor Knight al menos fue rozado en la cabeza por una bala. ¿Te enteraste de eso? Sí, señor. ¿Cómo te enteraste de eso? 2 caballeros, Bontree, su verdadero nombre era Alton McDonald, y un caballero llamado Nick Wall. Bueno, su verdadero nombre es Roger Williams, pero su apodo es Nick Wall. Entraron al club y vinieron directo hacia mí. Me dijeron, Reggie, a Sugia Pac les acaban de disparar más abajo en la calle. Pensé que me estaba jugando una broma porque decían, ¿dónde está Reggie? Ya sabes, porque yo no estaba con él. Pero entonces el señor Caliza estaba parado cerca de mí. Supongo que habló con algunos de los oficiales que estaban trabajando afuera y él como que me confirmó que algo había pasado. Y para ese momento vi como 4 o 5 patrullas más que estaban trabajando en el club. Empezaron a salir y dirigirse hacia allá. Ahora, tenemos este infame video de seguridad del M&M que ya hemos mostrado antes, ¿verdad? Parece mostrar a Tupac, Suge y otros supuestamente atacando a Orlando Anderson. Recuerda, ese sería el motivo por el cual todo esto sucedió. Anderson, el sobrino de Keffe D, estaba molesto por esto y tomó represalias contra Tupac. Keffe D ha dicho que su sobrino fue humillado. Así que, de nuevo, eso es lo que supuestamente provocó el tiroteo. Pero cuando la pelea fue mencionada en la audiencia de libertad condicional de Suge, Anderson aparentemente testificó que Suge estaba tratando de detener la pelea. Y según Wright, Anderson recibió un fajo de dinero para supuestamente mentir bajo juramento. ¿Sería correcto decir que el Sr. Knight estaba en libertad condicional en el momento de la golpiza en el M&M Grand? Así es. ¿Puede decirnos quiénes están involucrados en esto? Ese caballero de ahí, el de blanco, es Bontree. Alton McDonald. Parece que hay alguien con una camisa dorada. ¿Quién era? Parecía ser el señor Shakur. Bueno, ese es el señor Knight. Y luego ese es el señor Williams. Así que ve al señor Williams, al señor Knight y al señor Shakur. Esas son las personas que usted puede ver en esta parte del video. Correcto, así es. Y luego, después de que regresaron de Las Vegas de vuelta al área del sur de California, el señor
Knight tuvo un problema legal como resultado de su supuesta participación en esa golpiza. Correcto, señor. ¿Puede explicarnos eso? Ya se conocieron. Inicialmente ya se conocieron, dijeron, por una prueba de 30 que él hizo con su oficial de libertad condicional, pero mientras él aún estaba bajo custodia, luego le agregaron el cargo de que violó su libertad condicional por agredir al señor Henderson. Así que está en libertad condicional, está en video, al menos parece que está participando en la golpiza al señor Anderson. Y por eso se le acusa de violar su libertad condicional. Así es. Señor, ¿y usted participó en la preparación para la audiencia del señor Knight sobre la violación de su libertad condicional? Con su abogado, el señor Kenner, asistía a varias reuniones, sí. ¿Y luego está al tanto de una reunión con el señor Anderson? Así es. ¿Puede contarnos sobre eso? Así que nos reunimos con él en la oficina de su abogado, el señor Ed Fall. Él estaba en Seal Beach, creo, donde estaba su oficina, y nos reunimos con él. Los abogados tenían un acuerdo donde supongo que iban a llegar a un arreglo o algo así para que Anderson viniera a testificar a favor del Sir Knight, donde creo que el acuerdo era de unos $60,000 porque algunas personas de DeFero lo habían agredido. Y algunos dirían que fue por venir a testificar a favor del Sir Knight. Entonces, solo para aclarar, antes de la audiencia de revocación del Sir Knight, hubo una reunión con Orlando Anderson, la persona que fue golpeada en ese video, ¿es correcto? Así es. Y luego hubo un acuerdo de que $60,000 cambiarían de manos entre Suge Knight o Death Row o algún aspecto de ese lado hacia el señor Anderson, ¿es correcto? Es correcto, pero eso se hizo entre los abogados, el señor Cannon, que también estaba presente, y el señor Paul. ¿Está bien? No estoy diciendo que usted sea la persona que hizo eso. Solo estoy diciendo que yo estaba en esa reunión Sí. junto con Norris Anderson, quien era el gerente general de la empresa en ese momento. Y luego, en esa audiencia de libertad condicional, ¿es justo decir que el señor Anderson dijo que el señor Knight solo estaba tratando de detener la pelea y no de participar en la pelea en absoluto? Ese fue su testimonio, sí. ¿Y eso fue después de que recibió los $60,000? Esa parte no la sé. No sé si Eso fue sabía después del esto, acuerdo. aunque sí había un acuerdo. Está bien. Y luego, Es justo decir que el juez desestimó el testimonio del señor Anderson y revocó la libertad condicional del señor Knight. campeonato, enorme ventaja. Solo un segundo. Bueno, ¿el juez le creyó al señor Anderson? Bueno, el Sir Knight posteriormente violó su libertad condicional y recibió una sentencia de 9 años. Ahora, mira, aunque ha habido argumentos de que los medios pudieron haber avivado o exagerado esta rivalidad entre la costa este y la costa oeste, parece que las tensiones entre sellos discográficos, rivales y pandillas opuestas estaban en su punto más alto en los años 90 y la seguridad y protección aparentemente se volvieron prioridades principales. Pero en un giro del destino, uno de los guardaespaldas no fue a trabajar la noche en que Tupac fue baleado y asesinado. Échale un vistazo. Mencionaste antes que después de que salió la canción Hit 'Em Up, que probablemente fue, ¿qué? 3-4 meses antes de esto, asignaste 2 oficiales de seguridad al señor Shakur. Eso es correcto. Entonces, ¿dónde está el otro? Bueno, ese era el ciano Haki, Kevin Haki. Él también estaba programado para asistir y acompañarlo. Y de hecho eso era lo que yo pensaba, que iba a venir con él, porque normalmente estaba con él. Ya sabes, él y el señor Alexander, ellos más o menos decidían quién estaría con el señor Shakur. Y por alguna razón, él no se presentó. Ahora me está diciendo que tuvo un arresto tarde y que estuvo todo el día en el hospital lidiando con un arresto. Entonces, llega la noche de la pelea. ¿Dónde estás tú? ¿Fuiste a la pelea? Fui al estacionamiento de la pelea. Vi que estaba algo caótico entrar, pero también recibí una llamada del seno. Giddings, Al Giddings, quien era mí.
supervisor en el club y se estaban teniendo algunos problemas logísticos, algunos problemas ahí. El decidir y poner las cosas en orden en el club. Bien, cuando llegó el momento del contrainterrogatorio, la defensa señaló que no solo su cliente podía beneficiarse potencialmente de hablar sobre el caso. ¿Qué hay de Wright? En tu canal de YouTube has hablado un poco sobre mí, por ejemplo, ¿cierto? Así es. Y tú también has hablado sobre mí. Sí, entonces, en cuanto a tu podcast o canal de YouTube, y de nuevo, no creo que haya sido nada despectivo, era más como que él nunca ha llevado un caso penal, o creo que dijiste algo como abogado de Hollywood, creo que dijiste algo así. ¿Verdad? Bueno, sabes, hice como 10 entrevistas en los últimos 2 meses, así que puede que haya dicho algo así. Es bastante justo, está bastante bien. En algún momento, de hecho, le dijiste al chico que, oye, realmente puede ganar dinero haciendo cosas en YouTube, ¿te acuerdas eso? No exactamente así, pero sí. Le pasé su número a algunos canales de YouTube después de que él y yo tuvimos esta conversación sobre hacer algo en mi canal, pero me negué a pagarle. Porque no le voy a dar dinero a alguien que creo que es el asesino de Tupac. Far, tuviste una entrevista con un señor, ¿recuerdas eso? El detective Mulligan, sí, señor. Y la pregunta fue hecha por el detective Moog. Entonces, ¿cuánto te pagan por tus entrevistas? Y respondiste, me pagan como 2.500, 3.000 por programa. ¿Recuerdas eso? Eso es correcto, así que puede que haya dicho eso. Puedes ganar de 8.000 a 10.000 dólares conmigo. Y solo me diste 2.500, 3.000. ¿Recuerdas haberle dicho eso al detective Bass? Estoy seguro. Eso es más o menos una afirmación acertada. Correcto. Estoy seguro de que lo hice. Así que ves a la defensa tratando de montar este argumento de que la credibilidad de Wright debería ser cuestionada. ¿Por qué estaba protegiendo a Suge? Tenía mucho que perder si violaba su libertad condicional al meterse en una pelea. Recuerda, él aparentemente era el jefe de seguridad de Suge. Y en la defensa aparentemente incluso llegó a sugerir que la ausencia de Wright podría no haber sido accidental. Entonces, Suge Knight está en Las Vegas. Estabas con él todos los días y en septiembre de 1996 simplemente terminó metiéndose en este lío y de repente va a ir a prisión, ¿verdad? Lo siento. Déjame preguntarte esto. ¿Por qué Chuck fue a prisión? Y su libertad condicional. Correcto. Así que sabías, por supuesto, que él estaba en libertad condicional. Correcto. Todo el tiempo que estuve con él. ¿Lo sabías? Desde 1994, sí. Sí. Y entonces sabías que la persona número 1 de Death Row Records, tu protegido principal, podría ir a prisión si, por ejemplo, se metía en una pelea, ¿cierto? Correcto. Y esa noche en particular, tú no estabas con él cuando estuvo en esta supuesta pelea, ¿verdad? Estuve con el señor Knight alrededor del 70 u 80% de su vida. Así que hay mucho de ese 20% en el que no estuve con él. Está bien. Público, y si quiere decirlo así, me refiero a público, porque muchas veces él estaba acostado durmiendo con alguien y yo no estaba con él. Así que en el momento más importante de la vida de Suge Knight, cuando necesitaba tu protección, tú no estuviste ahí para él. Desafortunadamente no, eso es correcto. No sabemos qué ha entendido el jurado de todo esto, pero estamos viendo claramente los argumentos de la fiscalía y la defensa. A finales de los años 90, él fue asignado a un grupo especial federal que investigaba pandillas en South Central de Los Ángeles. Una de las personas a las que él investigaba era Dwayne Keffi, D. Davis. Así que Davis terminó siendo acusado formalmente por estos cargos de drogas, supuestamente por traficar 2 kilogramos de cocaína. Davis enfrentaba una larga pena de prisión. Así que en el verano de 1998, Davis aparentemente se sentó para lo que se llama una entrevista de cooperación. Es esencialmente una reunión entre un sospechoso, potencialmente un acusado, y las fuerzas del orden. Y esta es una reunión donde alguien ofrecería información, aparentemente a cambio de indulgencia, posiblemente evitando por completo ser procesado. Las declaraciones realmente no se usarían en su contra, al menos en ese proceso. Y durante esa conversación, Lee supuestamente le preguntó a Davis sobre el asesinato de Tupac Shakur. ¿Cuál fue la respuesta de Davis? Negó cualquier participación. Dijo que él no estaba ahí, que no sabía quién lo hizo, y de hecho aparentemente señaló a otra persona. Y hemos hablado un poco sobre esto en otras actualizaciones de Sidebar. Según este testigo, sugirió que policías corruptos de Compton que trabajaban para Suge Knight podrían haber sido los responsables. Recuerden, a Suge Knight se le ha acusado durante mucho tiempo de ser afiliado o miembro de los Mob Piru Bloods, que al parecer es o era una pandilla rival de los Southside Crips de Davis
Así que, cuando Davis aparentemente señala a otras personas, supongo que el argumento sería que está acusando a sus propios enemigos. Pero hay algo que necesitas entender sobre el momento en que ocurre esto. Así que para este momento, en 1998 ya circulaban rumores sobre quién podría haber estado involucrado en el asesinato de Tupac. Esto llevaba años ocurriendo. Y la gente hablaba de que los Southside Compton Crips estaban involucrados. Y eso es lo que hace que la negación de Davis sea tan interesante. Está bien. Pero antes de llegar a esa negación, Lee testificó sobre lo que Davis supuestamente le dijo respecto a Death Row Records y el tráfico de drogas. En cuanto a la actividad de pandillas y cosas por el estilo. Y él mencionó, había un individuo llamado Gary Harrio que proporcionó dinero para iniciar la organización Death Row Records. Además, se llamaba, creo que Patrick Johnson proporcionó aproximadamente $80,000. De hecho, le dijo a Davis que diera $80,000 o ese dinero que Davis le debía a Johnson de transacciones anteriores de la pandilla a la novia de Johnson, para que ese dinero pudiera usarse para iniciar Death Row Records. Y también explica el papel de Marion Suge Knight y su conexión con los miembros de la pandilla Blood. Sí, lo hizo. Dijo que Marion Knight había tomado el control de tráfico de drogas en el norte de Compton y que estaba asociado con varios miembros de la pandilla Blood Street, como los Mob Piru y otros así. Y ellos, ya sabes, Knight los sacaba de la cárcel, pagaba su fianza y ellos cooperaban con Knight. Y ya básicamente cuando Knight va a prisión dice que Reggie Wright más o menos toma el control. Sí, Reggie Wright Jr. tomó el control de la organización después de que Suge Knight fue arrestado. Así que parece, según el testimonio de Lee, que Davis le estaba diciendo al FBI que Death Row Records se construyó con dinero del narcotráfico, lo que aparentemente corrobora que era más que solo una disquera. Y luego vinieron las preguntas sobre Tupac Shakur y su muerte. Así que esto es lo que Lee dice que Davis supuestamente le contó en esa entrevista de 1998. Y luego habla un poco sobre la guerra de pandillas, que ocurre poco después del asesinato de Tupac Shakur. Sí, básicamente dijo que hubo un conflicto entre Davis y el señor Marion Knight que resultó como consecuencia de los tiroteos. El conflicto, básicamente había una guerra entre los Southside Compton Crips y los miembros de la pandilla Compton Bloods, que surgió a raíz del altercado en el centro comercial con Marcus Nunn y Orlando Anderson y otros miembros de los Southside Compton Crips, junto con los miembros de la pandilla Compton Blood. Y él afirma que la razón por la que la gente y que Orlando Anderson es el asesino es porque él asegura que la policía de Compton le está diciendo eso a la gente. Así es. Hizo comentarios diciendo que creía que miembros del departamento de policía de Compton estaban difundiendo rumores de que Orlando Anderson y ellos estaban involucrados. Lo confronta sobre el señor Anderson, el ataque y sobre que él estaba molesto por ese ataque en particular. Bueno, le preguntamos sobre eso, sobre toda la escalada de incidentes debido a la actividad de las pandillas, el incidente en el centro comercial y luego en el MGM Grand. Luego, obviamente, el tiroteo de Tupac y cosas por el estilo. El señor Davis dijo que Davis y Anderson estaban molestos después del ataque a Anderson en el casino, pero que no iban a tomar represalias con tantos policías alrededor que habrían tomado represalias una vez que regresaran a Compton. Así que él te indica que está lo suficientemente enojado como para hacerlo, solo que planeaba hacerlo en Compton, en lugar de en Las Vegas. Sí, si fue así, aparentemente fue por la presencia policial en el área, algo por el estilo. Sí, según Lee, Davis admitió que estaba lo suficientemente enojado como para tomar represalias, pero afirmó que quería hacerlo en Compton, no en Las Vegas. También, aparentemente dijo que la policía de Compton estaba difundiendo rumores de que su sobrino, Orlando Anderson, era el asesino. Pero cuando el abogado defensor de Davis tuvo la oportunidad de interrogar a Lee, lo presionaron con esto, criticando su investigación, o tal vez, según la defensa, la falta de investigación. ¿Alguna vez verificó la información que está aquí, específicamente sobre las acusaciones
sobre el asesinato de Tupac Shakur. ¿Verificar en qué sentido? Bueno, por ejemplo, en el documento que sería el UHAP 302, con fecha del 14 de julio de 1998, aquí hay una indicación, por ejemplo, de que en el casino de Las Vegas, Davis Anderson, la novia de Davis y la novia de Anderson, caminaron o subieron a su habitación de hotel en el casino Excalibur. Ahora, una vez más, esto fue en 1998. La muerte de Tupac Shakur fue en septiembre de 1996. ¿Alguna vez verificó esa información con Las Vegas para ver si, en este caso, lo que indica el 302 es que la habitación estaba a nombre de Anderson? ¿Verificó que eso fuera cierto? No lo sabía específicamente. Bien. Y luego, con respecto a la manera en que él describe, refiriéndose al señor Davis, ¿cómo llegaron a Las Vegas? Aquí dice que manejaron hasta Las Vegas en una Land Cruiser. ¿Alguna razón en particular? Quiero decir, ¿él tenía una Land Cruiser? ¿Hubo alguna verificación de esa información? No verifique eso. Ahora, además de eso, él había indicado que Corey Edwards, Kevin Davis, Terry Brown y Big Dre, o también conocido como Big Dre. Lo siento, Big Dre y Wen también habían viajado a Las Vegas. ¿Alguna vez verificaste si alguna de esas personas fue a Las Vegas? No, no lo hice. Ahora, él había mencionado, al menos en esa primera entrevista, que él creía que los oficiales de policía de Compton habían sido quienes cometieron ese acto en particular, el crimen en Las Vegas, en cuanto al tiroteo de Tupac Shakur. ¿Dijo que sí? Sí. Y con respecto a eso, señor, ¿alguna vez investigó la posibilidad de que oficiales de policía de Compton pudieran haber estado involucrados en el tiroteo de Tupac Shakur? No lo sabía específicamente. Así que tenemos a Davis en 1998 aparentemente negando su participación y a este agente del FBI aparentemente admitiendo que no dio seguimiento. Ahora, 10 años después, según otro testigo, todo cambió. Estaba llevando a cabo una investigación diferente y esta se centraba en el asesinato de Notorious Big. Así que había un grupo especial formado por el LAPD, el FBI, la DEA y el ATF. Estaban investigando si alguien relacionado con Death Row Records o los Southside Compton Crips estaba involucrado en el asesinato. Dwayne Keffi D. Davis estaba en su radar. Ahora, el detective principal de este grupo especial parecía ser Greg Kading y uno de sus compañeros era un hombre llamado Darren Dupree. Supuestamente tenían pruebas de que Davis estaba involucrado en el tráfico de drogas, traficando PCP y cocaína, lo cual, ya sabes, podría meterlo a la cárcel por el resto de su vida. Así que se le acercaron, le hicieron saber que tenían un caso en su contra y supuestamente le ofrecieron un trato. Ven, habla con nosotros sobre Biggie Smalls. Quizá podamos llegar a un acuerdo. Así que Davis se sentó con ellos con un abogado presente. También estaba ahí el fiscal federal. Y cuando le preguntaron a Davis sobre Biggie, él dijo que no sabía nada. Pero luego, y esto es clave, según Dupree, Davis dijo algo que tomó a todos por sorpresa. Durante el transcurso de eso, usted le preguntó al señor Davis sobre su participación en el asesinato de Biggie Smalls. Sí. ¿Y cuál fue su respuesta? En ese momento él dijo, no, nosotros no tuvimos nada que ver con eso. ¿Cuándo él dijo que no tuvimos nada que ver con eso? ¿Eso te hizo pensar en algo sobre lo que estaba diciendo? Claro, sí, fue como, ¿a qué te refieres? Y luego él dijo, ¿hicimos el otro? Él dijo que hicimos el otro. Entonces, en ese momento, ¿de qué pensaste que estaba hablando? Yo personalmente, el único otro del que podía estar hablando era Tupac. Pero no teníamos nada, no pensábamos que era él, estábamos hablando de Christopher Wallace. No le hicimos ninguna pregunta sobre Tupac. Él ofreció esa información por su cuenta. Entonces, cuando él hace eso, se planteó entonces la posibilidad de hablar de Tupac. Fue una sorpresa para nosotros. Número uno, estábamos impactados. Nosotros estábamos sorprendidos. Sí. El momento justo ahí. Llevó a esta entrevista formal el 18 de diciembre de 2008 y esta vez, todos estos años después del asesinato, esta entrevista fue específicamente sobre Tupac Shakur. Y según Dupree,
fue cuando Davis expuso su versión de los hechos en detalle, afirmando que él estaba en el Cadillac blanco, que tenía un arma calibre 40, que supuestamente la pasó al asiento trasero, pero el supuesto tirador se asustó. Así que el sobrino de Davis, Orlando Anderson, recuerda, la fiscalía afirma que esto fue una venganza. Tupac y compañía golpearon a Orlando Anderson más temprano esa noche, la noche en que Tupac fue asesinado en el MGM Grand, ¿verdad? Así que el sobrino de Davis, Orlando Anderson, supuestamente agarró el arma y disparó. Esta fue la primera vez que Davis supuestamente admitió haber estado en el auto, tener el arma y ser parte de lo que sucedió. Esto es lo que Dupree afirma que Davis les dijo. El señor Davis declaró que su sobrino, el señor Orlando Anderson, fue atacado y golpeado en un club o en un hotel en Las Vegas después de la pelea de Tyson. Él fue y le contó al señor Davis lo que había pasado. Fueron a buscar a Tupac y a Suge, a cualquiera que básicamente estuviera involucrado en la golpiza al señor Anderson. Y al principio no pudieron encontrarlo y luego lo vieron y básicamente el señor Davis tenía la pistola al principio, pero se acercaron por el lado del pasajero del vehículo de Suge Knight y del señor Shakur, así que no podía disparar por encima del conductor. Así que le pasó la pistola a Dre en el asiento trasero. Andrés tenía miedo de disparar. El señor Anderson agarró la pistola y disparó por encima del señor Smith hacia el auto del señor Knight. Tupac Shakur estaba con el señor Knight. Y le dijo qué tipo de vehículo era en el que estaba. En un Cadillac blanco. Le dijo qué tipo de arma se usó, una calibre .40. Esta era la historia que la fiscalía había estado esperando, ¿verdad? Las propias palabras de Davis describiendo su supuesto papel en el asesinato de Tupac, pero la defensa fue tras Dupree, ¿de acuerdo? Esto sucedió en la corte. Fueron tras Dupree de la misma manera que fueron tras Ley. Y voy a entrar en eso en un segundo, pero primero solo tengo que establecer otra conexión bien conocida aquí que se mencionó durante esta línea de preguntas. Y eso tiene que ver con Sean Diddy Combs, el director ejecutivo de Bad Boy Records. Según Dupree, Davis no solo admitió estar en el auto, afirmó que Diddy, a quien en ese entonces se le conocía como Puffy, estaba conectado con esto de alguna manera. El señor Davis tenía un amigo narcotraficante en Nueva York llamado Equan Williams, conocido como Zip. Dijo que sí podía. Esto es mucho más profundo que eso. Puffy Combs se suponía que le había dado dinero a Zip Martin para que se lo diera al señor Davis como pago por el asesinato de Tupac. Regresando en el tiempo, vamos con el señor Davis. Él dice que puede reavivar esa relación con el señor Zip Martin y lograr que hable sobre el dinero que fue entregado de Sean Puffy Combs al señor Martin, que nunca llegó al señor Davis. Y ustedes o el señor Davis idearon un plan para ejercer presión sobre el señor Williams, sí. ¿Cuál era la idea? Yo, el detective Cadin, Jim Black del ATF y Kefi D, el señor Davis, volaron a Nueva York. Así que el señor Davis puede trabajar encubierto para intentar reavivar esa amistad y relación de negocios con Zip. Según Dupree, Davis le dijo a los investigadores que Diddy estaba involucrado, que había dinero de por medio. Aparentemente, se lo tomó lo suficientemente en serio como para volar a Nueva York e intentar que Zip Martin hablara de su supuesto papel como intermediario. Pero Zip estaba muriendo de cáncer, así que eso no funcionó. Pero la defensa, como dije, fue tras Dupree. Y señalaron que este grupo especial estaba investigando a Biggie Smalls, no a Tupac. Así que le preguntaron a Dupree qué esfuerzos hizo para verificar la historia de Davis. Lo presionaron sobre por qué la Policía Metropolitana de Las Vegas no fue notificada antes. Y debo decir que el testimonio de Dupree fue revelador. ¿Verificó alguna de la información que el CN Davis nos dijo? Estábamos tratando de verificar tanto como podíamos. Está bien, bueno, cuéntanos los esfuerzos. ¿Nos cuentas los esfuerzos? Lo siento, ¿puede decirnos qué esfuerzos hizo para verificar la información que le dio en 2008? Viajando a Nueva York para intentar conseguir la relación con Zip. El señor Martin, que estaba involucrado aquí en Las Vegas con el asesinato
y la gran suma de dinero que se suponía debía entregarse al señor Martin para dársela al señor Davis. Por eso volamos a Nueva York para intentar poner todo eso en marcha. Correcto. Y con base en tus esfuerzos en Nueva York, ¿pudiste verificar que alguna de esa información fuera verdadera? No. Ahora, además de eso, hubo otra información que el señor Davis entregó en diciembre de 2008. ¿Verificó si alguna de esa otra información era verdadera? No creo que ninguna de la otra información que él nos dio fuera sobre algo distinto al asesinato de Tupac. Claro. ¿En algún momento verificó Por ejemplo, a las personas que identificaron en el vehículo? Number. Usted sabe, por supuesto, que algunas de las personas que él había identificado en el vehículo todavía estaban vivas en 2008, ¿verdad? Era. Está bien. ¿Alguna vez verificaste que Terrence Brown estuviera en Las Vegas en el momento del asesinato? Nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué no? Como dije, nuestro primer paso fue relacionar al señor Combs con el dinero y retroceder a partir de ahí. Puedes ver lo que la defensa está haciendo aquí, ¿verdad? Presionando a Dupré sobre esos temas críticos, haciendo preguntas de seguimiento. Cuesta una investigación exhaustiva. Fue una investigación descuidada. No verificar ciertos detalles es básicamente su versión. Nunca confirmaron que una persona, Terrence Brown, estuviera en Las Vegas. Y así, esencialmente, Davis pudo haber admitido su participación, pero la defensa está sugiriendo que no se verificó adecuadamente. Ahora, en el reinterrogatorio, que es cuando la fiscalía regresa para interrogar a un testigo, hicieron una pregunta simple. Es un tema que escuchamos en la declaración inicial de la defensa. ¿Le creíste? ¿Le creíste a Davis? Esto es lo que dijo Dupré. Estabas hablando con el señor Davis y él te estaba diciendo lo que te estaba diciendo. ¿Tenías alguna razón para dudar de su versión de los hechos en lo que respecta al homicidio en sí? No pensé que el señor Davis estuviera mintiendo, porque él puso el arma en la mano de su sobrino. Y si alguien sabe algo por lo que escuché, el señor Orlando Anderson era el hombre, además de que Fidel en ese vecindario. Él era el príncipe y su familia lo amaba. No pensé que el señor Davis pondría el arma en la mano de su propio sobrino, vivo o muerto. Guay, ponerle esa mala fama, a menos que fuera cierto. La persona que mató a Tupac, bueno, en el barrio, es un héroe. En el mundo, es un villano. Así que yo no pensé que el señor Davis personalmente haría eso a menos que fuera verdad, tratándose de su propio sobrino, porque sé que amaba a su sobrino. Así que ese fue un gran momento. Ese fue un gran momento. Sí le creyó. Pero antes, durante el contrainterrogatorio, la defensa logró que Dupré reconociera, en cierto modo, por qué Davis podría haber estado motivado a hablar. Ben también había señalado la idea, sin embargo, de que no era solo él quien movía una gran cantidad, sino gente que entraba a su casa, posiblemente hasta su familia. Podrían arrestar a personas, sus amigos, por ejemplo, eso formaba parte de todo eso. Y todos podrían ir a prisión, ¿verdad? Diré esto. El señor Davis asumió la culpa por muchas personas, de su familia y sus hijos, su esposa. Pero por eso hizo muchas de las cosas que hizo. Eso sí lo diré. Y te agradezco que lo digas. Así que por ahí es por donde la defensa podría estar yendo, ¿verdad? Que Davis tenía razones para decir lo que necesitaba decir para proteger a las personas a su alrededor, y así están las cosas en la sala del tribunal en este momento, ¿de acuerdo? Pero tengo que señalar esto. Y lo mencioné al principio, lo voy a decir aquí. Este caso es mucho más que solo argumentos legales, testimonios y pruebas. Se trata de una persona, un ser humano real, no solo el ícono que todos conocemos. Alguien a quien le arrebataron la vida demasiado joven. Alguien que fue adorado, que fue amado. Alguien cuya familia ha esperado casi 30 años por rendición de cuentas y justicia. Lo digo porque tuvimos la oportunidad de sentarnos con Jamila Barnes. Ella es prima de Tupac y miembro de la junta de la Tupac Shakur Foundation. Ella ha estado en esa sala del tribunal todos los días y nos contó cómo ha sido esa experiencia. ¿Cómo ha sido estar en la sala del tribunal con Keffi? Increíblemente incómoda, muy incómoda. Sí, él no ha sido... Esto ha sido muy incómodo para mí y para mi familia, al grado de que
Ya sabes, hemos tenido que pedirle a los alguaciles como pueden indicarle que solo mire hacia adelante. Él no tiene que mirarnos, no tiene que hacer contacto visual con nosotros. Ya es increíblemente incómodo. Así que, sabes, esos matices solo aumentan la incomodidad y el malestar y realmente el trauma de la situación. Hubo dos momentos que fueron particularmente más difíciles para mí. Uno fue la autopsia. Ya sabes, el interrogatorio, la mitad de la familia se quedó afuera y la otra mitad nos quedamos adentro solo para observar. Yo fui una de las que se quedó adentro. Ya, sabes, en realidad yo estaba algo preparada emocionalmente para las imágenes que habían estado saliendo durante muchos años, pero había imágenes aún más explícitas que no había visto antes y que fueron muy difíciles para mí. Así que tuve que salir de la sala del tribunal cuando mostraron esas imágenes. Así que Tupac es mi primo mayor. Ese es 5 años mayor que yo. Y 6, lo recuerdo ante todo como mi primo mayor de la infancia. Tengo recuerdos realmente hermosos de él, ya sabes, por ser una persona activa, vibrante, talentosa y creativa. Tengo un recuerdo, tengo muchos recuerdos, pero uno en particular, en mi fiesta de cumpleaños número 9, todos mis primos y amigos de la familia estaban en el sótano de mi mamá celebrando mi cumpleaños. Y uno de mis recuerdos es simplemente recordar que estábamos en círculo y él estaba en el centro, ya sabes, guiándonos, ya fuera una canción o una competencia de baile, lo que fuera. Pero esos son recuerdos tempranos que realmente eran indicativos de su talento y su fama, incluso en nuestros años más jóvenes. Creo que su legado perdurable ha podido mantenerse durante tanto tiempo, porque él hablaba de la empatía, ya sabes, él podía sus letras, su pasión, sus entrevistas, sus experiencias de vida le permiten compartir, conectar y resonar con la gente de una manera muy humana, de una forma que no era solo como una celebridad intocable, sino realmente como alguien de todos los días, ya sabes. Amigo, o tu vecino, o tu pariente, o tu compañero de clase. Las historias, las canciones, las letras que, ya sabes, él compartía realmente hablaban de, ya sabes, realmente hablaban de la justicia para los seres humanos en general. ¿Sabes a lo que me refiero? Como la igualdad de todas las cosas para todos nosotros y no solo para un tipo de persona o una cultura o un colectivo, sino realmente, ya sabes, la humanidad. Y cuando tu actitud viene desde ese punto de vista, puedes conectar y resonar con personas de distintos ámbitos, incluso ahora, porque él era tan insistente en, ya sabes, y eran cosas que eran importantes para la humanidad. Y ese sentimiento todavía puede resonar hoy, generaciones después, donde, ya sabes, la gente de ahora, los jóvenes de ahora todavía pueden encontrar su voz y lo que su voz representaba en aquel entonces. Así que creo que esa es una gran parte de su legado duradero. Ay, ya sabes, su voz sigue siendo la huella ya sabes, que las cosas sean justas para las personas en todo el mundo hasta el día de hoy. ¿Tienes alguna duda? Y sí, Keffi D es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Tienes alguna duda de que él sí estuvo involucrado? Sobre si él sí estuvo involucrado en lo que le pasó a Tupac. O cuando estás escuchando la evidencia, escuchando los argumentos, has visto este caso, ¿te sientes aún más seguro de la acusación, de su caso y de su papel en lo que dicen que hizo? Sí, la verdad, para ser muy honesta, sí, sí lo estoy. O sea, sí lo hace. Hay pruebas claras de su participación de una u otra manera. Así que realmente le corresponde a la fiscalía cerrar ese círculo y demostrar todas esas piezas. Pero sin duda, de alguna forma, dentro de toda esa pirámide, ya sabes, hay alguna conexión. Así que, por supuesto, esas cosas tienen que ser probadas en la corte. Y con suerte, una vez que se prevé,
Ya sabes, con suerte llegará el veredicto correcto y se impondrán las consecuencias adecuadas. Ojalá, ojalá que sí. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora aquí en Sidebar, amigos. Muchas gracias por acompañarnos y como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. También pueden vernos en Peacock de NBC. Muchas gracias. Nos vemos la próxima vez.